Muy buenas tardes, qué gusto tenerlos aquí en www.noticiasdeldia.com.mx en el segmento Mi Opinión. Quiero hacer una remembranza porque hace algunos años, no muchos, como 30, aunque nos vean jóvenes, son como 30 años en que conocí a un joven muy inquieto que sustituía en el programa nada más y nada menos que a Marco Antonio Guevara por el 580 de AM, y de ahí prosiguió su carrera, se hizo abogado y actualmente tiene un programa en Radio Universidad que es muy escuchado. Y ahora nos presenta una nueva faceta, la de escritor, y quiere darle la bienvenida a alguien a quien yo aprecio mucho, el licenciado Leo Zavala Ramírez. Muy buenas tardes, licenciado, ¿cómo estás? Héctor Bernal, te agradezco mucho que me hayas invitado a este espacio. Creo que tus palabras pues son muy generosas, pero sí, para mí es un orgullo en un tiempo haber alternado y en muchas ocasiones sustituido al gran Marco Antonio Guevara García, y como tú dices, ahora se me ha dado la oportunidad desde hace varios años de trabajar, de colaborar en algunos programas de cultura e historia en Radio Universidad. Ahora estoy aquí con muchísimo gusto para platicar con ustedes. Qué bueno, pues la sorpresa que nos trae el licenciado Leo Zavala es que acaba de escribir un libro, Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, su historia y su gente. A ver, Leo, platícanos, ¿por qué Pensiones Civiles del Estado? Bueno, este libro, Héctor, de pensiones es resultado de una inquietud que personalmente yo he tenido desde hace muchos años. Así es. Y que he ido madurando, y uno de los propósitos de hacer el libro fue poner en la memoria de la población, de los chihuahuenses, la historia de un instituto que ha sido muy emblemático en toda la segunda parte del siglo anterior y en lo que va de este siglo. Pensiones es muy importante y no tenía un documento historiográfico que hablara de este instituto, entonces había que hacerlo. Yo me propuse hacerlo y ese fue fundamentalmente el propósito inicial. ¿En alguna ocasión colaboraste en Pensiones Civiles o todavía? Sí, estuve trabajando en Pensiones Civiles durante 32 años. Por 32 años en Pensiones Civiles. Yo me acabo de jubilar de pensiones. Inmediatamente de jubilarme me dediqué de lleno a hacer este libro. Dije, me jubilo y hago un libro pues para que sea la memoria de pensiones, pero también como un agradecimiento a este gran instituto. Así es. Dice a la memoria de don Germán y doña Dionisia. Don Germán y doña Dionisia, a la memoria de ellos son mis padres, que mi papá en 1992 y mi madre en 1999 nos abandonaron, se adelantaron en el camino, ellos dos. ¿En qué año se funda Pensiones Civiles del Estado y quién fue el que propició que se fundara esto? ¿Quién estaba al mando de Pensiones Civiles? Sí, Pensiones, mira, desde principios de los años 50 los maestros estatales estuvieron insistiendo con el gobierno del estado que les otorgara prestaciones económicas, que les otorgara servicios médicos, y finalmente cuando estaba en su campaña política el señor Teófilo Borunda Ortiz, le plantearon el magisterio, el subsector estatal del magisterio, que entonces estaba agremiado en la sección 40, le plantearon la necesidad de crear este instituto, y el candidato, como todo buen candidato, se comprometió a hacer lo posible porque este instituto pudiera de alguna manera irse diseñando. Y ya como gobernador tenía, pues no sé, unos 4 meses. En enero de 1957 promulgó la ley
que le dio vida a Pensiones Civiles del Estado 23 de enero de 1957, de manera que acaba de cumplir 59 años. 59 años. Anteriormente, bueno, pues como eran maestros estatales, pero como bien dices, los atendía la Federación. Los atendía la Federación, había un instituto de pensiones civiles de la Federación que atendía a todos los maestros, tanto del Estado como los federales. Así es. Y ya con este instituto inició los servicios de prestaciones socioeconómicas, Sí. porque hay que decir que Pensiones inició solamente dando préstamos a corto plazo, préstamos prendarios y Sí. jubilaciones y pensiones exclusivamente, nada de servicios Nada médicos. de servicios médicos. Sí. ¿En qué año empiezan a proporcionar este servicio? Porque tengo entendido, Leo, que tienen muy buen servicio médico. Sí, tiene muy buen servicio médico, ha ido evolucionando. El servicio médico empezó en 1966, en febrero de 1966. Sí. Estamos hablando 9 años después de la creación de Pensiones, y otra vez fue una demanda muy sentida de parte del magisterio. Hay que decir Sí. que el magisterio estatal estuvo moviendo la necesidad, o estuvo moviendo pues esta demanda para satisfacer la necesidad de los servicios médicos, que hay que decir, una parte del magisterio, y aquí lo narra el libro, Sí. no estaba de acuerdo en que Pensiones diera los servicios médicos como los está dando ahora. Lo que decía el magisterio, dice, a ver, Estado, gobierno del Estado, quiero que tú me des el servicio médico, pero me lo vas a dar o en el Seguro Social o en el ISSSTE. Ya para entonces ya existía el ISSSTE, Sí. y así quedaron y firmaron un preconvenio. El gobierno del Estado estuvo haciendo las gestiones con el Seguro y con el ISSSTE para lograr que incorporar a los trabajadores o a los maestros estatales, y no lo logró. Se terminó el año de 1965 y entonces los maestros dijeron, ya, necesitas resolver esto de cualquier manera, y entonces el gobierno del Estado firmó un convenio con los maestros en el que decía, por lo pronto, de manera provisional, vamos a otorgar ese servicio médico en clínicas particulares. Vamos a ir a las clínicas particulares a que les den ese servicio médico, en tanto ya arreglamos este servicio con el Seguro Social o con el ISSSTE. Y alguna parte del magisterio dijo, no, nosotros queremos el Seguro Social o el ISSSTE. Finalmente, el convenio fue signado por todos y aceptado por todos, y así se quedó el diseño. Tú Sí. sabes, y mucha parte del público también lo sabe, que Pensiones no tiene hospitales propios, no tiene clínicas propias, solamente tiene el servicio de consulta externa familiar de primer nivel en sus instalaciones, urgencias, farmacia, laboratorio, rayos X o imagenología, pero lo que es el servicio médico de especialistas y lo que son las intervenciones quirúrgicas, la hospitalización, eso es en clínicas privadas. Todo eso se subroga a las clínicas privadas. Es correcto. Entonces, bueno, el esquema con el que se planteó, de cualquier manera, pues lo seguimos viendo, ¿no? El esquema provisional El esquema provisional tiene ya 50 años casi. 50 años casi. Así Yo es. recuerdo por las fechas que mencionas que tenía poco de haberse instituido el Seguro Social y el ISSSTE, ¿verdad? El Seguro Social se había instituido en 1948, no lo recuerdo, Así es. y el ISSSTE se creó en 1959, 2 años después de 2 Pensiones. años después de Pensiones Así es. Civiles. Han pasado algunos buenos directores de Pensiones Claro. Civiles. ¿A quién recuerdas tú? No, definitivamente todos los directores han puesto su granito de arena muy bien puesto, Sí. pero si me dices que a quién recuerdo, yo recuerdo de manera muy especial a don Pedro Galo Torres. Don Pedro Galo Torres inició como jefe administrativo, luego como subdirector. Fíjate, sucedió una anécdota con don Pedro Galo Torres. Luis Fuentes Molinar fue en 2 ocasiones director de Pensiones, Sí, sí. y en una de las ocasiones, en la primera ocasión,
fungía al mismo tiempo como diputado federal y como director de pensiones. La ley lo permitía, no había restricciones en ese sentido. Pero realmente quien hacía las labores operativas en la dirección era don Pedro Galo Torres. Luego, en 1986, es nombrado director. Él es el único director de pensiones que ha durado los 6 años de una administración. Él es el único. El único. Sí, los demás han durado 2, 3, 4, 5 años, pero él es el único que ha durado. Lo recuerdo muy bien a él. Recuerdo a don Santiago de la Peña Romo. Don Santiago de la Peña Romo, en su periodo, se renovó tremendamente el servicio médico. Se inauguraron las ambulancias de pensiones, el laboratorio, rayos X. Hubo muchas modificaciones sustanciales al servicio médico, amén de todo lo que hizo en las demás áreas. Recuerdo a un Jorge Sánchez Vaca que estuvo en el periodo de Francisco Barrio, que enseñó a la gente de pensiones a trabajar con planeación estratégica y operativa, ¿sí? Recuerdo a un Miguel Etzel Maldonado, un amigo muy querido que pasó por pensiones haciendo pues grandes avances, sobre todo en el área del expediente clínico electrónico y muchos otros aspectos relativos con la certificación ISO 9000 o 9002, no sé, de varias áreas. Recuerdo pues a todos los demás que han venido, Ricardo Mejía Borja, el actual tesorero, todos muy buenos amigos. A mí, Héctor, me tocó trabajar con 11 de los 19 o 20 directores que ha tenido pensiones. Me ha tocado trabajar con la mayoría y todos gente muy dedicada con pensiones. Así es, pues fueron 30 años. 32 años 32, que me tocó estar ahí, sí. 32 años de servicio en uno de los capítulos. Dice los servicios médicos de pensiones de los que ya hablamos, el apoyo a la vivienda de sus asegurados. Decíamos que habían empezado con préstamos, con algunos detalles de estos. Yo dije, fíjate que cuando te dije que iniciaron con préstamos, te dije préstamos a corto plazo y préstamos prendarios, cometí el error. Sí. No eran préstamos prendarios, eran préstamos hipotecarios. Préstamos a corto plazo y préstamos hipotecarios. Sí. Así inició pensiones, duró 3 años con préstamos hipotecarios. Ya una vez adquirido el préstamo, pues ya cada quien buscaba la manera de conseguir la vivienda en la cual aplicar el préstamo, el crédito. Sí. Pero en 1961-62, en Ciudad Juárez, un grupo de maestros le sugirieron al director de pensiones que Pensiones les ayudara a comprar un terreno un poco amplio, no recuerdo ahorita las medidas, para construir varias casas ahí para ellos. Entonces, a partir de ahí empezó a ver la Junta Directiva de Pensiones la conveniencia de conseguir reservas territoriales y de construir fraccionamientos propios de pensiones. Y fueron, pues, ¿qué será? 20 años. 20 años en los que estuvo construyendo por todo el estado, pero específicamente en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en Parral, en Cuauhtémoc, en Delicias, fundamentalmente, pero también hubo en Ojinaga, hubo en Madera y en otras poblaciones menores. Pero Pensiones construyó muchos fraccionamientos todavía, algunos de ellos con gran prestigio en Chihuahua. Así es. También recordamos el primer multifamiliar que hubo. Pensiones construyó un multifamiliar precisamente pensando en dar a sus derechohabientes que no, de los de más bajos recursos, sí, que no tenían vivienda, pues darles un crédito para que fueran pagando en este esquema de un multifamiliar o de vivienda vertical. Y entonces construyó el multifamiliar. Y luego salió más caro el caldo que las albóndigas, porque pues muchos no terminaban de pagar o no pagaban la renta, y Pensiones tenía que pagar
todo el mantenimiento administrativo del multifamiliar. Y finalmente la junta directiva decidió irles pidiendo o ir terminando los contratos de arrendamiento con todos ellos y con los inquilinos, y fue tomando cada uno de los edificios. Había tomado ya la planta baja para establecer ahí algunas oficinas, y luego ya fue tomando todos los edificios o todos los pisos, todos los niveles, porque ya la necesidad de expansión, o por la expansión que tenía ya la derechohabiencia, había la necesidad de mayor personal y de mejores servicios. Y ahora está dedicado el total del edificio exclusivamente, a oficinas, y de hecho se ha incluso expandido en las afueras, consulta externa, urgencias, el edificio de imagenología, el edificio de laboratorio, un estacionamiento muy moderno, tiene también la farmacia, el área de citas médicas, un almacén de medicamentos, muy amplio esta zona. En cuanto al funcionamiento financiero, por decirlo de alguna manera, sabemos que es una de las empresas, una de las instituciones que se han manejado muy bien, que no se han tenido problemas, cuando menos que lo sepamos todo el resto de la gente. Claro. Mira, Pensiones no ha tenido problemas desde el punto de vista administrativo, de la administración de su presupuesto. Sí. Pero Pensiones sí ha tenido problemas financieros desde el punto de vista del sostenimiento del sistema de las pensiones. Así es. Lo trato de decir de manera muy, muy breve. Cuando se creó la ley de pensiones, como su nombre lo dice, es para pensionar o jubilar a quienes terminan ya su época productiva. Y entonces la gente terminaba de trabajar o cumplía los requisitos de la ley más o menos cuando tenía 50 años. Y la expectativa de vida a fines de los años 50 o principios de los 60 era de 55 años. Así es, de manera que lo que se había juntado en las aportaciones que habían dado los trabajadores durante su vida productiva fácilmente alcanzaba para mantener los 5 años como estadísticamente marcaba los números. Pero resulta que la expectativa o la esperanza de vida fue ampliándose hasta en el año 2013 o en el año 2014 estaba en 78, 79 años y la ley seguía siendo la misma. Es decir, la gente se jubilaba a los 55, a los 58, a los 60 años y había que sostenerla a través de una jubilación pues casi por 20 o 20 y tantos años, y el sistema financiero no alcanzaba para eso. En eso Pensiones sufrió mucho, hubo muchos intentos por resolver la situación y nunca se dieron a fondo, hasta que viene esta nueva ley que inicia vigencia el 1 de enero del 2014. Del 2014, en donde ya se aumenta la edad. Se aumenta la edad, se aumentan las aportaciones y el fondo se dedica precisamente a lo que es. Exactamente. Algo que te guste de tu libro, bueno, te gusta todo el libro, pero algo que te guste más, porque siempre cuando uno hace sus escritos, de alguna manera, me gusta cómo salió esto. Mira, lo primero que pensé cuando me dijiste eso, porque nunca me había puesto a pensar, pero siempre me ha gustado la edición. Sí. El color, como está, la edición, no sé cómo se llama esta pasta, pero es una edición muy bonita. Ya no se hacen las ediciones cosidas y esto está cosido. Tiene también además una tipografía pues muy amigable, sobre todo para los que ya pasamos de los 40 años y que necesitamos acercarnos mucho para leer, o lentes para leer. Pero además, en primer lugar, pues la edición. Pero, ¿sabes de que no sé cómo explicarlo, pero me gustó todo el contenido libro, sí. Me gustó, como que lo estuve pensando mucho tiempo, la forma en cómo se distribuyó. Quizá algo que no me gustó tanto fueron las fotografías, porque hubo muy poca posibilidad de conseguir fotografías adecuadas a lo que ahí se estaba diciendo. Sí. Pero en general
toda la edición me pareció muy, muy buena. A ver, platícanos sobre esto que estamos viendo. Hay una fotografía en la página 124 que dice que Pensiones se ha distinguido por la edición de folletos y revistas de información y orientación a derechohabientes. Pues cada mes o cada 3 meses Pensiones publicaba, no sé ahora si lo haga, revistas para dar orientación a los derechohabientes, publicaba el directorio de los médicos, la información de los servicios y prestaciones, y aquí viene en esta fotografía pues algunos de los folletos que se presentaban. En pocas palabras, yo creo que este libro, más que el gusto que yo pudiera tener por él, Héctor, yo creo que puede servir a los derechohabientes, sobre todo a los derechohabientes, pero a todos los chihuahuenses, para que conozcan una institución muy noble, muy noble, una institución de la que pues todos, digo, los que recibimos los servicios estamos orgullosos. Hace poco, sabes de que yo yo hice este libro con recursos propios, no hubo ningún patrocinio, y luego pues tengo que andarlo ofreciendo a veces entre los derechohabientes, entre diversas poblaciones, y hace poco hubo una ceremonia del 59 aniversario de Pensiones, y estaba yo ofreciendo el libro por ahí a la salida de la ceremonia, y se acercó una señora a decirme: oiga, ¿ya escribió usted su historia de pensiones? Ahora escriba cómo está Pensiones, y ahora escriba que se tardan mucho para dar citas, y que los medicamentos, y que nos dan vales. Como siempre. Entonces, yo me sacó un poco de onda el comentario, pero yo me puse a platicar con ella, y yo le dije que era importante que entendiéramos, ella y yo y todos los demás, todo el trabajo que le costó a la gente que fundó Pensiones, que la sostuvo, que la administró, y que estuvo vigilando que las cosas se dieran bien, y que comparada, valga esta comparación, con otros servicios de salud, nosotros seguimos teniendo un servicio de privilegio y un servicio de excelencia. Así lo tengo entendido. Sí. Ha crecido la población, Héctor, y obvio que no es fácil que las citas se sigan dando así con el médico que tú quieres y para el día que tú quieres, pues es imposible eso, ¿sí? O que los medicamentos, haya todos los medicamentos para la demanda que se necesita en ese momento. Claro que en las relaciones y en la actividad humana, pues hay cosas que tienen un poco que entenderse, o que entender que pueden cambiar los procesos normales. Si en las clínicas particulares sucede. Claro, ¿verdad? Así es, y en las propias clínicas particulares, o cuando vas con un médico particular y le vas a pagar, tienes que esperar buen tiempo para que te atienda. Bueno, pues yo le insistía que aun con esas cosas, que podrán algunas ser ciertas o no, pero que muchas de ellas son explicables, el servicio de pensiones pues no tiene comparativo. Bueno, pues precisamente nos han llegado algunos mensajes, Leo. La señora González te felicita. Gracias, y dice que dónde puede conseguir el libro, si hay alguna dirección o damos algún teléfono, ¿qué hacemos? Sí, el teléfono que podemos dar es un teléfono muy fácil, es con 614, y aquí está lo fácil, 123-1234. 614-123-1234. Así es, ese es el teléfono de mi oficina. Ahí pueden llamar para pedir el libro. Debo decir que también se está vendiendo en las librerías. También aunque debo decir que en las librerías sale más caro que lo que yo se los puedo ofrecer. Definitivamente. Claro. Habla la señora Ramírez, dice al maestro Leo Zavala que te felicita, y también preguntaba lo mismo, que dónde se podía conseguir. Pues ya nos dieron los teléfonos. 1234. 1234. Así es. ¿Algo que quieras agregar, Leo? Yo quisiera decir, Héctor, que la labor de reunir documentos, de hacer entrevistas, de trabajar una investigación como esta que se hizo, a mí me hizo entender
a la gente que se dedica a la historiografía, a la gente que se dedica a recopilar documentos de nuestro estado, de nuestra región, de las etnias, de la educación, de la salud. De veras que esta gente está dejando un legado importantísimo para las generaciones que vienen. Yo no sé, los medios electrónicos que vayan a ir dejando de testimonio de lo que está sucediendo ahora para dentro de 40 o de 100 años. Y sin embargo, los historiadores están dejando en los libros, ya sea escritos o electrónicos, están dejando testimonios de lo que nosotros ahorita estamos haciendo, o de lo que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos hicieron, y que es importantísimo eso. Y en ese sentido yo insisto en que este libro, dentro de 40 años, cuando Pensiones cumpla 100 años, va a haber por ahí alguna edición que alguien tenga, claro, y algún historiador la va a tomar datos de ahí y los va a seguir replicando, y eso va a hacer que Pensiones siga viviendo, porque también debo decir una cosa, y disculpa que hable tanto, pero para eso estamos aquí. Este libro habla de la primera historia de pensiones. A partir de la nueva ley, es decir, del año pasado o del año antepasado, de 2014 para acá, ya Pensiones empieza a ser otro, sus normatividades, sus requisitos, su forma es otra, es otro Pensiones, no necesariamente simplemente un Pensiones distinto, ni mejor ni peor, es el mismo Pensiones, pero es distinto, y aquí habla del anterior Pensiones, y de este Pensiones es del que hay que rescatar todo lo que antes se hizo. Además, y para finalizar, debo decirte que este libro también yo lo estoy llevando a todas las bibliotecas, a las bibliotecas de la universidad, a las bibliotecas del Instituto Chihuahuense de la Cultura, bibliotecas municipales, porque es importante que la juventud y finalmente los estudiosos tengan acceso a él. Exactamente, porque escuchamos hablar de pensiones civiles del Estado, pero no conocemos su historia, claro, por lo que se pasó para lograr hacer la gran institución que es actualmente. Sí, claro. ¿Qué más, mi querido Leo? Pues encantadísimo de que me hayas invitado para platicar. Con muchísimo este tema gusto. Que a mí me te apasiona, pues te debe de apasionar, porque claro, mira, pues realmente cuántas páginas tiene. Son 356 páginas. Eso habla del conocimiento que tiene precisamente Leo Zavala Ramírez de pensiones civiles, el cariño que se le tiene a una institución, claro, de este tipo, después de haber transitado 32 años por, claro, pensiones civiles, haberla visto nacer y, claro, y crecer, y con las reformas que actualmente tiene. Sí, dice aquí Héctor en la parte de la introducción que escribí: si algún lector encuentra en las líneas de este libro un instrumento útil de consulta, o si a través de ellas descubre razones para entender mejor la infinidad de aportes que Pensiones Civiles del Estado ha dado a las familias que sufren en los momentos de enfermedad, o los innumerables apoyos que ha dado a la economía familiar con préstamos y vivienda, o el haberse convertido en el único sostén solidario de quienes viven su retiro como jubilados y pensionados, y está dispuesto a coadyuvar para su estabilidad y su sobrevivencia, habrá valido la pena todo el esfuerzo en estas líneas, en este libro puesto. Esto lo escribiste tú. Sí. Qué bonito. Así es. Pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado aquí. Yo te agradezco a ti. Gracias, y pues le recomendamos que consulte el libro Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, su historia y su gente, del maestro Leo Zavala Ramírez. Termino diciendo, fue presentado en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en la Ciudad de México, sí, hace apenas 10 días, pero también se presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ahora a fines de noviembre. De fuera de México también alguna vez escuchamos que estuviste presentando en algún otro país, ¿no? Sí, pues realmente estuvimos en Nuevo México, nada más ahí en un foro pequeño, sí, en Nuevo México, donde lo presentamos. Así pues es. Enhorabuena, felicidades, y como siempre te seguimos apreciando mucho y te admiramos como persona y también como escritor.
Gracias, como Héctor. gente. Muchas gracias gracias a todo tu público. Muchas gracias, Leo, por habernos acompañado, y muchas gracias a ustedes por haber estado en este segmento de mi opinión aquí en www.noticiasaldia.com.mx. Mañana lo podrán repetir para los que la quieran ver aquí mismo en la sección videos de noticiasaldia.com.mx. También nos vamos a ver en Facebook de Noticias al Día. Buenas tardes, buen provecho.